Compañero, quien además ha tenido la gentileza de acercarte hasta los estudios de Radio Sónica, Federico Dávila. Buenas tardes. Para quienes no lo conocen, Fede Dávila es vicepresidenta de la Internacional de Servicios Públicos y además es el subsecretario de Relaciones Internacionales del Consejo Directivo Nacional de UPCN. Fede, ¿cómo estamos? Hola Julián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias como siempre por la invitación. No, Fede, a vos por venir, porque además es un lindo momento para hablar un poco de geopolítica, que es lo que van a hacer en el próximo seminario, ¿no? Ahora voy a dar los datos, justo acabo de cerrar la aplicación, pero digo, es un lindo momento en el marco de lo que está ocurriendo en el mundo. Algunas cosas llegan acá a nuestro país y otras no. Bueno, acá lo tengo. La patria grande en la geopolítica mundial. Allí van a disertar el doctor y profesor Miguel Ángel Barrios, a quien solemos entrevistar aquí, y con la presentación del doctor Javier Maurinho. Esto es en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en el marco de la maestría en Administración Pública, que la dirigís vos, la maestría Sí, también, cual ¿no? hace varios años. Hace varios años. Un gran trabajo que hemos hecho desde en forma conjunta, ¿no es cierto?, entre la universidad por un lado y la Unión del Personal Civil de la Nación por otro. Ujú. Esta carrera surge justamente de un convenio que firma originalmente Andrés Rodríguez con el rector de esa época, con Tobías, en el año Me 1998. acuerdo. Y en el 2002, se firma un convenio general, en el 2002 se firma un convenio específico sobre la maestría, y en 2004 comenzó a dictarse la maestría, o sea, hace 18 años, ¿no? Ujú. Tenemos una importante trayectoria en esa área, y además hemos actualizado los planes de estudio. Ya ahora el último plan de estudio 2019 es el tercer plan de estudio en donde hemos adecuado la maestría a la realidad nacional, Ujú. latinoamericana y mundial, siempre con el espíritu de formar profesionales de la administración pública, funcionarios, gerentes y demás, que, Ujú. que gestionen la administración pública de una mejor manera, produciendo además servicios de calidad para la población, ¿verdad? Ujú. Así que en ese marco, esta actividad que mencionaste, que vamos a desarrollar esta tarde a partir de las 18, tanto en modalidad virtual como presencial, tiene que ver con esos pensamientos, con esas ideas que estamos trabajando, y obviamente pensando en la historia, que es una suerte de experiencia para el futuro, la historia de Latinoamérica, pero pensando en ese futuro, ¿no es cierto?, en una geopolítica y no solo en una unidad latinoamericana o en la patria grande, como se habla en términos de declamación o lírico, digamos, un espíritu, sino concretamente tenemos que ir pensando un poco más allá y ver la posibilidad de que haya una suerte de Estado latinoamericano Ujú. con funcionarios públicos también latinoamericanos, ¿no? Entonces estas actividades es como que nos hacen abrir la mente, soñar y empezar a pensar en ese futuro, ¿no? Ujú. En un mundo total y absolutamente complejo, ¿no? Absolutamente. A ver, algunas particularidades que tiene América del Sur, Latinoamérica, es que prácticamente hablamos la misma lengua. No hemos tenido grandes enfrentamientos entre nosotros como sí lo ha tenido Europa. Hay Sí, una y identidad, los tiene. claro, y lo tiene, Sí, hay una identidad cultural común. ¿M? así es. Todo eso hace más sencilla esta tarea, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, como dice el profesor Barrios y Mourinho también en varios escritos y demás, en realidad tenemos la tarea de reconstruir la patria grande, porque Ujú. ya éramos una patria Claro. grande en una etapa y después nos han dividido, ¿no es cierto? Así es una tarea que debería ser más sencilla
si lo analizamos desde el punto de vista de los pueblos y las naciones y podemos dejar de lado, de alguna manera, a partir de nuestra soberanía, todas las instancias que hay de pretender seguir dividiendo Latinoamérica, ¿no? Seguir dividiéndonos como pueblos, ¿no es cierto?, como culturas, etcétera. Y es cierto lo que vos decís de una situación mundial compleja, ¿no es cierto? Hoy estamos atravesando, a mi juicio, 4 pandemias, ¿no es cierto? No solo la de la salud, la del COVID, sino la pandemia de la pobreza, la pandemia ambiental y la pandemia de las guerras, ¿no es cierto? Esta suerte de, como dice el Papa, de tercera guerra mundial por partes, ¿no es cierto? Entonces estas 4 situaciones hacen que realmente el escenario sea totalmente novedoso. No hubo escenarios de estas características en la historia y bueno, tenemos que tener creatividad, innovar, pensar, reflexionar con mucha seriedad acerca de estos temas y el ámbito universitario es un ámbito proclive para esto. También lo es el ámbito sindical, obviamente, y el político, pero acá es donde por ahí no tenemos tantas urgencias para pensar, claro, para analizar, para investigar. Y bueno, realizar este tipo de actividades como realizamos hoy, en el marco de un plan de estudio, como te decía, se mejoró. Por ejemplo, esta actividad va a ser en el marco de una materia que se llama filosofía política, que le hemos incorporado hace poco. Fundamental. Hemos incorporado, tal cual, hemos incorporado también materias, por ejemplo, una materia que yo soy el titular por ahora, que se llama Derechos Laborales y Sindicales, o sea, estamos incluyendo temas que en las currículas de las materias o de la universidad en general han sido tabú siempre, ¿no? Tener una materia que hable sobre sindicalismo y derechos laborales un poco, pero que hable claramente sobre sindicalismo, las agendas sindicales a nivel no solo local, sino también en Latinoamérica y el mundo, es una cuestión realmente innovadora, ¿no? Y lo estamos haciendo entre la universidad y el sindicato. En ese contexto, si bien hay un avance del sindicalismo en el mundo, también hay quienes lo están enfrentando, ese avance. Voy a poner un ejemplo pequeño de estos días. La recientemente electa primer ministra de Inglaterra les dijo a los sindicatos que va a sacar una ley por la cual, para cuando ellos hagan un paro, ese paro tiene que estar aprobado en una asamblea por el 51% de los presentes, si no, no van a poder hacer un paro. Sí, bueno, los sindicatos le dijeron ningún problema, pero entonces que a vos te elija el 51% del parlamento, si no, no podés ser primer ministra. Tal cual. Sí, hay muchas cosas con ese. Por ejemplo, hay sectores empresarios también que dicen que los sindicatos no pueden renovar las conducciones, pero sin embargo los directores de empresas, los presidentes la renuevan eternamente, ¿no es cierto? Hay muchas contradicciones en todo eso y es cierto, hay muchos ataques a nivel mundial al sindicalismo que son constantes, sistemáticos, ¿no es cierto? El sindicalismo, a mi juicio, es la última barrera que tiene el capitalismo salvaje, como lo denomina el Papa, porque son las fuerzas mejor organizadas, aunque están en algunos lugares en retroceso, ¿no? En Europa el sindicalismo es muy débil, bueno, a partir de la guerra también están eliminando derechos sindicales. En Ucrania, por ejemplo, Zelensky eliminó hace 2 semanas 39 leyes con derechos sindicales. No hay ni derecho a constituir gremio, ni derecho a que los afiliados aporten a los gremios. O sea, destruyeron el sindicalismo en Ucrania, ¿no? Y bueno, en muchos países está ocurriendo eso. En Europa todas las consecuencias que tienen de la guerra, pues las restricciones que hizo la OTAN, Estados Unidos y la OTAN a Rusia, Bielorrusia, etcétera, están impactando más que, aparentemente, más que en Rusia, están impactando en Europa. En Europa. Y en Europa
no hay inflación, ¿no es cierto? Y hay una serie de restricciones que tienen, y el problema que tiene, también las tenemos nosotros, el problema que tiene Europa es que no tiene sindicatos fuertes para poder menguar, aunque sea, es el impacto de esa inflación, por ponerte un solo elemento, ¿no es cierto? Sí. Acá hay inflación también, pero los sindicatos, a través de negociación colectiva, paritaria y demás, pueden hacer que ese impacto de la inflación sobre el salario real sea menor, digamos. En Europa eso no ocurre. No. Están realmente muy mal en ese sentido, ¿no es cierto? Vos sabés que yo, que soy un tipo muy jodón, a veces me quedo a la noche tan tarde mirando Canal 26, que ahí es toda información internacional. Así, porque está acoplado con Euronews. Claro, exacto. Entonces contaban la dificultad que tenían las organizaciones sindicales en Dinamarca, porque querían salir con la gente, organizar una gran movilización, porque están pidiendo un 3% de aumento salarial, porque no les alcanza la plata ya. Sí, tal cual. Y que han perdido esa capacidad de movilizarse, de agruparse, han perdido esa lógica. Sí, la están empezando a recuperar en algunos sentidos, ¿no? En Praga, en Checoslovaquia, hace unos días hubo una manifestación con 70, 80 mil personas quejándose de la situación económica, ¿no? Y diciendo que no quieren pasar frío y que vuelva a negociar Europa con Nord Stream 2 para poder tener que le llegue gas en el invierno, ¿no es cierto? Lo vi en Alemania también, que de hecho marchaban con banderas rusas. Sí, bueno, en Alemania fue un grupo más pequeño, digamos, creo que eran 2.000 más o menos, pero digamos, está empezando a haber respuestas y que tienen que ver con con esta cuestión de la guerra y con involucrar a países que no tienen nada que ver con la guerra, ¿no es cierto? Sí. Estados Unidos hace rato que está tratando de impedir que el gas ruso llegue a Europa y a Alemania en particular, y claro, con este tema de la guerra está vendiendo gas licuado y está haciendo fortuna. Estados Unidos es el principal ganador, si se quiere, de la guerra en términos económicos, si uno piensa que está vendiendo armas, que aunque no las cobra ahora, las va a cobrar en algún momento. Seguramente. Es una creencia que tienen a su favor. Y están vendiendo también gas licuado y petróleo, ¿no es cierto?, que Europa no lo tiene. Así que bueno, como decíamos hace un rato, es una situación mundial muy compleja y que bueno, tenemos que ver, analizar y tomar decisiones políticas cómo nos manejamos al respecto. Bien, 2:30, vamos a hacer la tanda. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una amplia cartilla en todo el país, entre los que destacan nuestros centros y sanatorios propios. Comunicate al 0800-333-7110 y accede al plan que más te conviene. Accord Salud, cuidándote siempre. De acuerdo a lo establecido con la resolución 915/17 de la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Producción de la Nación. Para más información, consulte en www.accordsalud.com.ar. Asociación Criolla Argentina te invita a participar de sus cursos de artesanía, platería, soga, telar y talabartería. Las afiliadas y afiliados a Unión Personal y UPCN tienen un 50% de descuento en la cuota mensual. Para más información, llama al 4-322-0711 de 9 a 16 o visítanos en Humberto Primo 381. Asociación Criolla @ciudad.com.ar. Asociación Criolla Argentina. Vení. Servicios, subsidios, convenios, recreación, turismo. UPCN, cerca de las afiliadas y afiliados. Visita nuestro sitio web www.upcndigital.org. Grupo Unión Personal pone a tu alcance la medicina de la más alta complejidad, instituciones de primer nivel y la seguridad de contar con centros propios de mayor tecnología y confort en América Latina. Sanatorio Anchorena Recoleta y San Martín, Sanatorio y Toys, Instituto Quirúrgico del Callao y nuestros centros médicos Accord. Visítanos en Arenales 884 o llamanos al 0800-333-7110.
Tu bienestar merece una elección acertada. www.grupounionpersonal.com.ar. Noticias, información, novedades. www.upcndigital.org. Orgullosamente UPCN. 12 horas 34 minutos, sube la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, tenemos actualmente 22 grados 6 décimas. Seguimos conversando con Federico Dávila, vicepresidente de la ISP y subsecretario de Relaciones Internacionales del Consejo Directivo Nacional de UPCN. Fede, ¿cómo has visto lo ocurrido en Chile? Vamos por Chile primero, después te pregunto por Brasil. Bueno. Tranquilos. Bueno, lo de Chile la verdad es algo muy significativo y para seguir analizando, pero unas primeras opiniones, digamos, en base a lo que he podido leer y al resultado, es que ha habido una evolución, ¿no es cierto? Es todo un proceso que se va desarrollando desde 2019 con esa, ellos la llaman la revuelta estudiantil, pero bueno, eso fue solo nada más la detonación, el punto, digamos, la gota por ahí que rebalsó el vaso. Pero a partir de ahí, con las reformas constitucionales, esas propuestas, y se fueron generando una serie de situaciones para ir pensando, ¿no es cierto? Una situación es cómo se eligen a los constituyentes, por ejemplo. Hay una crítica hacia los partidos políticos y hubo un intento que yo en un momento lo defendí, que me pareció muy importante porque lo vi similar a lo que planteaba Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional, ¿no? Que participe la sociedad civil en la toma de decisiones, incluso en las legislaturas, como fue el caso de la reforma en el Chaco, ¿no? Donde el 50% tenían que ser de los representantes de partidos políticos y el otro 50% de los trabajadores. Me pareció, como te decía, un punto importante que podía llevarnos a generar en Latinoamérica una corriente, una solución, a lo mejor una vía de solución a los problemas existentes de la representación democrática que está en crisis, ¿no es cierto? Sí. Si pensamos que la verdadera democracia es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende solo el interés del pueblo, bueno, con esa definición hay un montón de gobiernos, digamos, que no serían democráticos, digamos, sino todo lo contrario, a partir de las operaciones de agentes políticos como son algunos jueces, como son los medios de comunicación, que en realidad son más operadores políticos que medios de comunicación, pero bueno, había como una esperanza en que estaba cambiando algo. Ganó Boric en el medio en la elección, lo cual también reafirmaba una tendencia, pero cuando empezaron a reformar la Constitución, sobre todo los representantes que no pertenecían a partidos políticos, han hecho una suerte de agregados casi compulsivamente o sin negociar con los representantes de los partidos políticos el articulado de esa Constitución. Claro. Y en ese articulado han incluido temas que fueron los más llamativos, ¿no? Yo diría dos temas, el tema del indigenismo y algunas cuestiones relativas al género. ¿No? Si ustedes analizan los resultados electorales, en todo el país, de 346 municipios, el rechazo ganó en todos menos en 5. El apruebo ganó solo 5 municipios en todo Chile, lo cual ya es llamativo, cuando antes en la elección había sido al revés, ¿no es cierto?, en el proceso de entrada para modificar la Constitución.
Y justamente en los sectores que en un censo hace muy poquitos años había mayor cantidad de gente que se identificaba o se autopercibía como indígena, lugares donde el 80%, por ejemplo, decían que eran indígenas, votaron el rechazo, ¿no es cierto?, en un 70 y pico %. Claro. Eso en todos los pueblos indígenas o que se reconocen como indígenas en Chile, votaron en contra de una constitución que justamente grupos indigenistas habían dicho que deberían ser, hablan de la plurinacionalidad, de derechos especiales en la justicia para las comunidades indígenas. Ellos, algunas ONG los llaman pueblos originarios, que no es correcto, no es el término adecuado, pero sí estas comunidades indígenas votaron en contra de la Constitución donde se supone que plantean sus derechos. Ahí hay un tema muy interesante para analizar, porque los chilenos votaron no por la plurinacionalidad, sino que votaron por una nación chilena, ¿no es cierto?, por la unidad del Estado chileno y no con la fragmentación. O sea, esto es algo, a mi juicio, realmente extraordinario. Igual está en un proceso, ¿no? Y además no es contradictorio una cosa con otra. Ellos se sienten indígenas o mestizos, más que indígenas, porque en realidad puros creo que es solo el 12% de la población, digamos, pero el 80% se siente indígena, digamos, lo cual no está mal, digamos, y debe ser la realidad. Y tienen que tener obviamente esas comunidades sus derechos y demás, pero tuvieron no sé si llamarlo la claridad, pero bueno, el pueblo chileno ha tomado decisiones, ¿no es cierto? Y esas decisiones en principio hay que respetarlas, ¿no es cierto? Si uno, no sé, como justicialista, como uno de los principios, digamos, de la doctrina, plantea que el pueblo no se equivoca, como decía Perón, y bueno, creo que el pueblo chileno no se equivocó. Hay que analizar qué nos está diciendo con todo esto. En principio nos está diciendo que quieren la unidad de Chile nacional y no quieren la fragmentación, lo cual me parece que es un primer mensaje. Y después, con respecto al género, también hubo algunas dificultades, porque, por ejemplo, en las campañas había gente que decía que no quería que a una mujer se la trate como a una persona gestante, o sea, como una máquina, no sé, como un órgano sexual, no sé, como que se la reduce a la mujer a algo que la limita, digamos, en todas sus virtudes, sus capacidades, sus condiciones y demás. Y otro tema que también se criticó mucho es el tema de la educación de los hijos respecto justamente al género en los colegios y demás. O sea, son cosas que están en la agenda de muchas ONGs, ¿no es cierto? Algunas de dudosa representatividad y algunas también de dudoso origen de sus recursos y sus fondos, ¿no es cierto? Entonces creo que es un tema que va a seguir estando en debate. Tienen cierto, lo voy a decir yo si querés, cierto tufillo imperialista alguna de estas cosas. Sí, ni hablar. Bueno, muchas de estas ONG hay redes de ONG que están, cuando uno llega a la terminal, llega a la Open Society de Soros o a la Fundación Rockefeller, en Londres, a la Rockefeller, en Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, es un tema muy complejo, porque estas ONG obviamente están incidiendo en las agendas mundiales, y bueno, es una discusión y una pelea que hay que darla, si bien obviamente todos estos sectores tienen sus derechos, tienen su... No, eso está fuera de discusión. Que no está en discusión, digamos, pero bueno, la sociedad chilena ha reaccionado frente a eso. Y vos fíjate que es una visión reduccionista también decir el apruebo y el rechazo, porque había en realidad 4
posturas políticas en Chile, ¿no es cierto? Además del apruebo y el rechazo estaba el apruebo con reformas y el rechazo con reformas, ¿cierto? O sea, había todo un sector que no estaba tan de acuerdo con la Constitución, ni otro que no estaba tan en contra, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en esos apruebo con rechazo y con reformas, perdón, y rechazo con reformas, se abre también un espacio para seguir este proceso, o sea, que no ha terminado, ¿no es cierto? Algunos piensan que ya terminó, que se rechazó, ¿no? Por suerte, la dirigencia política de Chile también responsablemente está planteando desde el presidente Boric cómo poder continuar este proceso, a lo mejor con una nueva convocatoria a reforma constitucional, ¿no es cierto?, con otra forma de elección de los constituyentes o ver la manera legal de hacerlo. Y es también una reducción decir que la Constitución, que unos son pinochetistas, otros no, eso no es cierto. Esta reforma, esta Constitución, que si bien el origen fue en Pinochet, pero además fue aprobada también por una constituyente, tuvo al menos 60 modificaciones desde 1980 hasta ahora, o sea, no es la misma Constitución de Pinochet, ¿no es cierto? O sea, tuvo varios arreglos, varias cuestiones, que sería bueno igual tener obviamente una nueva Constitución que contemple todas esas reformas que se están ejerciendo. Así que es un tema realmente para seguir observándolo, analizándolo y sacar las conclusiones lo más correctas posibles de todo eso. Bien. Vamos a hacer tanda y luego ya cerramos con Brasil y volvemos al seminario. Buenísimo, parece? Con mucho gusto. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una amplia cartilla en todo el país, entre los que destacan nuestros centros y sanatorios propios. Comunicate al 0800-333-7110 y accede al plan que más te conviene. Accord Salud, cuidándote siempre. De acuerdo a lo establecido con la resolución 915/17 de la Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de Producción de la Nación. Para más información consulte en www.accordsalud.com.ar. Asociación Criolla Argentina te invita a participar de sus cursos de artesanía, platería, soga, telar y talabartería. Las afiliadas y afiliados a Unión Personal y UPCN tienen un 50% de descuento en la cuota mensual. Para más información, llama al 4-322-0711 de 9 a 16 o visítanos en Humberto Primo 381. Asociación Criolla @ciudad.com.ar. Asociación Criolla Argentina. Vení. Servicios, subsidios, convenios, recreación, turismo. UPCN, cerca de las afiliadas y afiliados. Visita nuestro sitio web www.upcndigital.org. Grupo Unión Personal pone a tu alcance la medicina de la más alta complejidad, instituciones de primer nivel y la seguridad de contar con centros propios de mayor tecnología y confort en América Latina. Sanatorio Anchorena Recoleta y San Martín, Sanatorio y Toys, Instituto Quirúrgico del Callao y nuestros centros médicos Accord. Visítanos en Arenales 884 o llamanos al 0800-333-7110. Tu bienestar merece una elección acertada. www.grupounionpersonal.com.ar. Noticias, información, novedades. www.upcndigital.org. Orgullosamente UPCN. 12 horas 48 minutos, 22 grados 6 décimas la temperatura actual, probabilidad de lluvias y pequeñas tormentas para la tarde-noche de hoy. Seguimos conversando con Federico Dávila, vicepresidente de la ISP y subsecretario de Relaciones Internacionales del Consejo Directivo Nacional de UPCN. Brasil es el otro tema complicado. Realmente. Veo que hay cierta mirada positiva, con mucha fe. Lula ya ganó. Y no pareciera estar tan fácil la cosa. No, el tema es... Porque ahí anda Bolsonaro, que parece Pedro el Grande.
Sí, pero bueno. Y moviliza mucha gente. Es también una situación donde se están debatiendo intereses muy grandes, ¿no? Pero bueno, sin ninguna duda la expectativa en América Latina es que Lula pueda triunfar, ¿no es cierto? Uh-huh. Que aparentemente las encuestas y todo le dan que sí, que va a ganar la elección el 4 de octubre. Lo que no se sabe o está en duda es si gana en primera vuelta, porque está ocurriendo algo como ocurre en varios países, que los sectores más populares, o algunos podrían definirlos como progresistas y demás, están divididos, ¿no es cierto? Entonces está por un lado Lula, pero por otro lado está también Ciro Gómez, que es del mismo espacio, había sido ministro en el primer gobierno de Lula, creo, que tiene también un 10%, y que ahora que eso hace que Lula tal vez no gane en primera vuelta, como sería a lo mejor lo más deseable, pero bueno, creo que va a ganar igual en la segunda vuelta, digamos. Esperemos que no haya, como dicen algunos brasileños, que temen ante la pérdida eminente de Bolsonaro, que intente hacer una maniobra, hasta hablan de golpe de Estado, ¿no? Que intente alguna Lo dijo cosa el propio Bolsonaro. Claro. Entonces, me obligan a ser un dictador, dijo. Sí, claro, hizo varias declaraciones que fuleras, como dirían, pero bueno, tenemos la esperanza de que Lula pueda ganar, y que junto a López Obrador, Petro, Fernández y Boric, bueno, una serie de Pedro Castillo en Perú, una serie de gobiernos, digamos, de presidentes que puedan reflotar, si se quiere, el CELAC, el UNASUR, ¿no es cierto?, o ampliar el Mercosur, buscar mecanismos de integración regional que sean parte de este proceso de reconstrucción de la patria grande, ¿no?, que es el tema que vamos a hablar esta tarde en el marco de la maestría. Pero bueno, nuestra idea es apoyar, ser solidarios con el pueblo brasileño, y que el pueblo brasileño pueda elegir libremente cómo continuar los destinos de la hermana República de Brasil, ¿no? Uh-huh. Bueno, Fede, volvamos a la cuestión de la maestría, que es hoy, a qué hora, a dónde y quiénes pueden participar. Bueno, es hoy a partir de las 18 horas en la sede de la maestría, que es casualmente la sede del rectorado de la Universidad de El Salvador, en Rodríguez Peña 640 de la capital, quienes quieran asistir en forma presencial, pero también hay un link para quienes quieran hacerlo de modo virtual, ¿no es cierto? Y es una clase, como te decía anteriormente, dentro de la materia filosofía política, pero está dirigida no solo a los alumnos de la maestría y de ese curso, sino que está dirigida a la comunidad en general. O sea, el que quiera puede asistir de cualquiera de estos dos modos, ¿eh? Con mucho gusto los vamos a recibir. Perfecto. Federico Dávila, vicepresidente de la ISP, subsecretario de Relaciones Internacionales del Consejo Directivo Nacional de UPCN. Gracias, Fede, por tu tiempo. Al contrario, a ustedes, un gusto como siempre. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una amplia cartilla en todo el